que ya es hora. De hecho, ya ahorita vamos a dar inicio con esta reunión tan importante y tan especial que tenemos aquí. Estoy nada más configurando porque le pasó algo, voy a transmitir en Facebook también, pero bienvenidos a todos los que se están conectando. No sé qué pasó con esto. Bueno, como ustedes vieron en la invitación, pues hoy vamos a tener estas historias de arte, bueno, más bien testimonios plasmados en arte, ¿no? Sobre el holocausto. Y pues yo creo que es un tema súper importante y súper peculiar, ¿no? Porque normalmente hemos tenido pláticas pues, de sobrevivientes, incluso historias de amor, pero también verlo plasmado en el arte, yo creo que es algo pues increíble. Isaac, no sé si quieres decir algo, ahorita estoy configurando el en vivo porque se me hizo ahí algo raro, pero ahorita ya lo pongo. No te preocupes, Sam. Pues bienvenidos todos. Realmente siempre es un gusto tener a los que se van metiendo acá y a los que estamos teniendo estas pláticas, gente que ya nos sigue cada semana, gente nueva, otra vez. Hoy con un tema diferente. Hoy vamos a hablarlo y va a ser como la que tuvimos hace poco con Mario, más una presentación y luego con preguntas sobre una parte que quedó muy plasmada que es el arte durante el Holocausto, ¿no? O cómo se plasmó el holocausto en el arte en diferentes sentidos. Recordemos que además fue un tema de discusión hace poco, hasta en una película que se volvió muy famosa y todo, de obras de arte robadas por los nazis. Y estas Sí. diferentes cosas que vamos a estar viendo con Carlos Lepe. Él es todo un catedrático de la Universidad de Anáhuac, personalidad ahí, tiene colaboraciones en Diario Judío, habla mucho sobre la relación judía-cristiana y lo que implica en este sentido, por lo que su punto de vista en este tema pues va a ser muy valiosa para aprender de todo esto. Lógicamente es historiador, da clases bueno, ahí ya nos dirá de qué tanto da clases, pero tiene varias cátedras ahí en la Universidad de Anáhuac. Saludos a todos los de la Universidad de Anáhuac que nos vean y nos escuchen. Y pues, Samantha, tú me dices, ¿ya estás Claro, lista? bueno. Podemos empezar. Ya estamos en vivo también en Facebook, que ahorita mandamos las transmisiones en Diario Judío bueno, quien no me conoce, soy Samantha Rodríguez y estoy haciendo este proyecto llamado The Voice of the Silence, en donde, bueno, entrevistábamos o tenemos reuniones ahorita es una época relacionada con el Holocausto, ¿no? Que estamos teniendo estas reuniones y por eso hoy tenemos el honor de tener al maestro Carlos Lepe, que nos va a hablar, como ya decía Isaac y yo, del arte testimonial del Holocausto. Bienvenidos a los que se acaban de conectar y también a los que nos ven en Facebook. Y pues ya sin más preámbulo, creo que Isaac ya lo presentó, pero igual, señor Carlos, si nos quiere decir un poco más de todo lo que hace, como mencionaba Isaac, que son muchas cosas, pues sería interesante y pues ya escuchar todo lo que tiene que enseñarnos este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samantha. Gracias, Isaac. Gracias a Voice of the Silence. Gracias a Diario Judío por la invitación. Mi nombre es Carlos Lepe. Soy licenciado en Filosofía, maestro en Humanidades, licenciado en Filosofía por la UNAM, maestro en Humanidades por la Universidad de Anáhuac. Tengo también un diplomado en Teología por la Universidad de Salamanca, en España. Y tengo, pues, prácticamente 3 décadas como profesor. Desde el año de 1997 colaboro con la Universidad de Anáhuac, entre 95 y 2000 di clases en la UNAM. Y en la Universidad de Anáhuac, pues ha sido prácticamente toda mi trayectoria durante los últimos 23 años. He sido coordinador de área, después director de humanidades. Entre 2009 y 2012 fui vicerrector académico. De 2012 a 2016 fui director académico y de formación integral de la red de universidades Anáhuac, es decir, el corporativo con todas las Anáhuac del país. Y en 2016 volví a la Universidad de Anáhuac, México, como director de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras. Y finalmente, hace año y medio, volví propiamente a la actividad académica, ahora asignado al área de investigación. Les quiero comentar que mi relación, como lo comentaré durante la presentación, que ya arranco en un momento más, mi relación con la comunidad judía va prácticamente a mi primer año de estancia en la Universidad de Anáhuac, en la que pues efectivamente tuve la gran oportunidad tuve el privilegio de realizar la marcha de la vida para profesores universitarios no judíos. Entonces, en aquel momento fuimos profesores de la Ibero, me parece que algún profesor del ITAM, varios profesores de la Anáhuac, que hicimos la marcha de la vida, como ustedes perfectamente lo saben, en Polonia, después en Israel,
y a partir de allí desarrollamos una asignatura de Shoah para la Universidad de Anáhuac, que en este momento de hecho son dos. Una asignatura sobre historia y arte de la Shoah, justamente por eso esta presentación sobre arte, y después una segunda asignatura sobre un seminario de Shoah. Entonces se puede ver la Shoah desde el cine, desde distintos aspectos. Y yo creo que a estas alturas pues debemos de tener al menos 15 años ininterrumpidos de asignaturas de Shoah en la Universidad de Anáhuac. Así que ya no la imparto yo, la imparte una gran colaboradora, Elvira Smeke, que es de la comunidad. Y bueno, pues agradezco esta invitación. Esta es una presentación muy rápida y pues comparto pantalla con ustedes para iniciar la sesión y poder adelantar en lo que he querido llamar arte testimonial del Holocausto, arte testimonial del Holocausto. Y repito, quiero agradecer mucho la invitación de The Voice of the Silence y también de Diario Judío, que generosamente nos acogen el día de hoy. A manera de introducción, bueno, por cierto, hagamos la observación. Les agradeceré que para quienes nos sigan a través de las redes sociales o quienes estén en la sesión de Zoom, si tienen algún comentario en el chat, por favor, pónganlos en el chat. Vamos a estar monitoreando los comentarios y sea durante la plática o al finalizar la misma, yo iré contestando cada uno de los comentarios que ustedes generosamente nos compartan, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con una pequeña introducción mencionando esto que ya les decía que tuve el enorme privilegio en el año 1999 de viajar a Polonia y posteriormente a Israel, realizando la Marcha de la Vida para profesores universitarios no judíos. Fue algo que nos tocó profundamente. Yo lo único que les puedo comentar a este respecto es que platicaba con nuestra guía que ya falleció, en paz descanse, Raquel Odara, y Raquel Odara se prometió nunca volver a los campos, pero sabiendo que amigos mexicanos habíamos decidido hacer este viaje, dijo, por mis amigos mexicanos sí lo hago. Y de verdad que yo le agradezco de todo corazón a Raquel todas sus enseñanzas, su compañía, su dirección en este viaje tan duro. Y algo que yo le decía a Raquel es, qué mal aprendemos la historia, qué mal aprendemos la historia. Cómo la historia nos pueden parecer números, cifras, millones de muertos, crímenes, y sin embargo cada uno de ellos tiene un nombre precioso y cada uno de ellos tiene una vida preciosa y la verdad es que por eso creamos esta materia, porque vemos el profundo potencial humanizador de un acontecimiento tan inhumano como la Shoah, pero creemos que tiene un potencial humanizador realmente enorme. Por eso hicimos esta asignatura. Por cierto, debo decir que esa asignatura no solamente la desarrollé yo, sino también junto con la maestra Beatriz Ureña. Decirles que pues en este viaje realmente tocar la historia de esa manera es algo que cambia totalmente la perspectiva. Digo, aquí voy a ir presentando algunas imágenes muy rápidas, pero pues no dejar de señalar, por ejemplo, lo impresionante que puede ser estar en Paviak, ver las celdas dentro de Paviak y tocar con nuestras propias manos, pues, ese espacio en donde tanta violencia y tanto sufrimiento fue posible. Es una de las pocas fotografías en las que salgo yo, hace muchos kilos y bastante cabello de por medio, por cierto. Y por supuesto estamos en el monumento que está fuera de Majdanek, un día frío de octubre de 1999, y la realidad es que una actividad, pues insisto, que le cambia a uno la vida verdaderamente. Y sobre todo lo que platicábamos, ¿no? Dentro de cada zapato que se encontró después de la liberación, pues es una persona digna de amor, una persona que fue amada sin lugar a dudas, una persona con sus defectos como todos nosotros, pero cuánto debemos humanizar y humanizarnos a partir de un relato tan fuerte como este. Cuando entré en Majdanek, a esta barraca llena de zapatos, ingresé, vi y me salí. Pero después dije, estoy aquí y tengo que dar testimonio de esto, ¿no? Y entonces caminé hasta el fondo, todo el cáliz amargo de caminar por ese enorme pasillo lleno de vidas, lleno de zapatos, llenos de personas ausentes, fue algo muy, muy importante y quiero compartirlo con ustedes. Estando en Treblinka, ustedes saben que los nazis destruyeron el campo de Treblinka
comillas, comillas, oportunamente para borrar sus crímenes. Y justamente se han colocado estas piedras, este memorial maravilloso. Y viajé con un gran amigo que también tuvo familia que perdió en la Shoah. Y en un momento dado me gritó, Carlos, ven. Y me acerqué y me dijo, he buscado entre las, creo que son 13,000 piedras, he buscado entre las 13,000 piedras el nombre del pueblo de mi familia. Me dice, y solo en este viaje lo he encontrado, mira, aquí está, y lo compartimos, ese momento tan íntimo de encontrar el nombre del pueblo de donde algunos de sus familiares fueron deportados y finalmente murieron durante la Shoah. Gracias, saludos hasta Israel para quienes nos manda saludos. Ya vi que Samantha ya respondió también. Gracias. Y bueno, pues simplemente decir, aquí está presente este hecho que nos toca a todos nosotros, como nos toca a través de la historia. Y lo que quiero decirles es, estoy convencido de que la guerra es una manifestación de lo peor que pueden ofrecer nuestras potencialidades. La guerra no es una opción, como decía von Clausewitz, la guerra no es, él decía que sí, pero la guerra no es un modo de continuar la política, no lo es, es la corrupción absoluta de la política, eso es la guerra, la corrupción absoluta de la política. Y lamentablemente vivimos en un mundo en el que el estado de guerra es un estado prácticamente permanente. No hemos tenido más que unas pocas décadas en el último milenio de relativa paz mundial. Ojalá que el recuerdo de estas atrocidades, el recuerdo de estos sufrimientos nos inviten mucho más a vivir una vida en paz y verdaderamente asignar la fraternidad entre los pueblos. Creo verdaderamente en ello y estoy convencido de que es algo que tenemos que hacer. Bueno, pues no solamente la guerra no es otra forma de hacer política, sino que el Holocausto, la Shoah, no es solo un acontecimiento histórico, sino también es un cuestionamiento moral profundo, profundo. No es que ya hayan muerto las personas que lo hicieron, es que la capacidad de producir otro holocausto está dentro de la naturaleza humana. Esa es la parte que tenemos que enfrentar. Y creo que es bien importante reflexionar cuánto tenemos que custodiar nuestro corazón para que verdaderamente esto no pase otra vez, ¿no? No pase otra vez. Y una mera observación. No quiero, aunque vamos a ver imágenes muy duras, y les pido perdón por anticipado por ello, no es este un museo de los horrores, ¿no? O sea, no se trata de eso, es un recuerdo y una advertencia, es un recuerdo y una advertencia. Y bien nos lo decía Primo Levi, los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, considerad si esto es un hombre, quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos, ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido, os encomiendo mis palabras y recordando la Shema, vean cómo lo dice Primo Levi. Dice, recordando el Shema, os encomiendo mis palabras, grabadlas en vuestros corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros. Repetídselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Y yo creo que estas bendiciones e imprecaciones, que también es un lenguaje muy bíblico, Primo Levi nos lo pone enfrente para decirnos, esto no solo es un motivo de interés histórico, ¿no? Sino es la vida misma la que está en juego. Y me uno, aquí ya presentamos la primera obra artística, ya nos vamos a ir ahora con puras obras artísticas, una obra que está en Dachau, de Fritz Keller, que se llama Para honrar a los muertos y advertir a los vivos. Y yo quisiera que esta plática fuera para honrar a los muertos y advertir a los vivos, ¿no? Para honrar a los muertos porque ciertamente hay que recordar a todos aquellos que perdimos, y para advertir a los vivos, porque este es un riesgo. Hola. Que no se está... Hola, guapo. Es un riesgo que no se pierde, ¿no es cierto? Es un riesgo que no pasa.
bueno, pues simplemente tenerlo muy, muy presente. Por supuesto que es una, no dejo de hacer la observación de que es una escultura de lo que llamaron un muselmen, ¿no? Un muselmen, un musulmán que representaba personas que se habían deteriorado físicamente de una manera muy grave, ¿no? Muy, muy grave. Muy bien. Sus comentarios, por favor, a través del chat. Les voy a agradecer muchísimo que hagan sus comentarios a través del chat porque traigo muchísimo material y la verdad me encantará leerlos. Muchas gracias. Vamos a, para empezar hablando de arte testimonial del Holocausto, les voy a presentar unas pocas imágenes sobre, sobre producciones previas a la guerra. Producciones previas a la guerra, una premonición, así le llamo. Producciones previas a la guerra, una premonición. Lucas, por favor, si puede poner su duda en el chat, lo agradeceré muchísimo, ¿sí? Lo agradeceré muchísimo, si es posible. Muchas gracias. Adelante, estoy leyendo el chat, no hay ningún problema. Producciones previas a la guerra, una premonición, y aquí vamos a ver aquí vamos a ver la obra de Paul Weber. Paul Weber fue un alemán nacido en 1893, participa en la Primera Guerra Mundial y colabora como caricaturista para un periódico militar. Durante los años 20 y 30 produce una amplia obra que es contraria al meteórico ascenso de Hitler. Finalmente, en 1937 es arrestado y encarcelado. Es liberado en plena Segunda Guerra Mundial y dirige sus críticas después al Imperio Británico. Muere en 1980 tras producir miles de imágenes contrarias al militarismo y la contaminación ambiental, por cierto. Esta es una obra de Paul Weber de 1932 que se llama A German Destiny. Bueno, pues pueden ver ustedes estas masas estas masas de personas que se dirigen rumbo a esta suástica que en realidad es un ataúd que producirá la muerte de Alemania. Ven ustedes la claridad de Paul Weber, ¿eh? Por eso se los presento. Voy a ir a ritmo. ¿Eh? Esta es una imagen, una caricatura que se llama The Swamp de 1933, justamente cuando Hitler es ya nombrado canciller del Reich, canciller de Alemania, y vean ustedes estos brazos, porque son brazos, ya vieron, haciendo el saludo, pero que surgen del fango, ¿no? Son brazos haciendo el saludo nazi que surgen del fango a una facie, por eso los fascistas, este símbolo que aparece aquí se llama la facie, y esta facie fundamentalmente pues está siendo aquí reverenciada, digamos, por todas estas personas que surgen del fango. Otra imagen de 1933, Public Enemy. Vean ustedes el pequeñísimo espacio que existe entre la pared y el suelo, ¿no? O sea, el suelo es un pasillito muy pequeño, digamos, la persona volteando hacia la pared, no es una persona sin rostro, una caricatura de 1933, Public Enemy. De 1934, Prisoner, ¿no? Vean ustedes cómo artísticamente, digamos, estéticamente, estas caricaturas representan la persecución, la soledad de aquellos que se oponen al sistema y en buena parte pues la violencia que se genera en contra de los enemigos del régimen. Te saludo, mi querida Adela. Qué bueno que estás aquí, Adela Esme, que me da muchísimo gusto. Ya vi tu mensaje. Qué gusto, gracias. Vean ustedes, 1934, Resistance, ¿no? Resistance, el llamado de la muerte. El llamado de la muerte a través de la radio, porque por supuesto el gran medio de comunicación de la época era la radio, y la muerte llama. Entonces, vean ustedes cómo Paul Weber en realidad tiene una clarividencia particular sobre esta realidad. Miren ustedes cómo titula esta caricatura: Speak Up Now If You Can, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues es que todos los sistemas, y no solo estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, y lamentablemente creo que seguiremos hablando de ello en el futuro. Todos los sistemas saben que en la comunicación, en la libertad de prensa, tienen un gran enemigo, el enemigo a su poder indiscriminado, el enemigo a sus abusos. Speculating on Heroic Death. Ya viene la guerra, 1934, ya viene la guerra,
Y esta persona está, ¿qué haciendo? Pues cruces, ¿no? Ya viene la época donde habrá millones de muertos. Por eso les digo que Paul Weber, me parece que su obra de los años 30 es una obra artística muy importante porque de alguna manera tiene una premonición de lo que es la guerra y de lo que será la guerra un poco más adelante. Bueno, ahora les voy a presentar muy brevemente, realmente de una manera muy rápida, algunos monumentos en los campos de concentración, porque si estamos hablando de este arte que nos habla del Holocausto, conviene ver algún arte que, además del arte testimonial que veremos ya en unos pocos minutos, algún otro arte que da fe de estos hechos. Por ejemplo, esta menorá en Theresienstadt, en Terezin. Voy a ir más o menos rápido. El monumento Rapoport, que está en el gueto de Varsovia, que de un lado representa el levantamiento del gueto de Varsovia y del otro lado representa, digamos, pues el fracaso del levantamiento, ¿no? En el campo de Ravensbrück, también un memorial sobre toda esta violencia, sobre todo este abandono, sobre toda esta brutalidad que se produjo en contra principalmente de la comunidad judía europea. Ya lo habíamos visto, Fritz Keller en Dachau, para honrar a los muertos y advertir a los vivos, que les decía es como la gran temática que quiero compartir con ustedes el día de hoy. El impresionante monumento de Treblinka, además de estar acompañado de miles de piedras, un gran monumento que se parte por la mitad y del cual surgen rostros y manos, muy importante este monumento de Treblinka. Las piedras de Treblinka, de las que ya platicábamos al inicio de nuestra sesión, las numerosas piedras, decíamos, hay quien dice que alrededor de 13,000. También ya veíamos al inicio de la sesión este monumento al ingreso de Majdanek. Me explicaban que justamente la intención de hacer un monumento como este es que uno baje por esta rampa y al caminar, estas piedras que están a los lados están en posición amenazadora, ¿no? Entonces uno se mantiene alejado de las piedras porque literalmente se puede uno golpear o raspar. Sin embargo, al momento de subir las escaleras, esta enorme roca es como si se viniera encima de uno, ¿no? Es una roca gigantesca que tiene uno encima y uno va ascendiendo y la ve arriba de uno, una roca que pesa toneladas. Entonces, bueno, pues el hecho es que es compartir artísticamente la impresión de, insisto, toda la violencia y toda la brutalidad en el campo de exterminio, por ejemplo, de Majdanek. Una capilla en Dachau, permítanme un momento, permítanme nada más para... Bueno, déjenme... Permítanme, vamos a suspender la presentación un momentito, nada más para... Ya eliminé lo de la anotación. ¿Por qué se sigue viendo? Estoy tratando de bloquear eso de que... Ya lo bloqueé, no te preocupes. Tengo okay. experiencia en eso, pero bueno, nunca falta, no te preocupes. Mucha paz. Nada más déjame borrarlo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, permítanme un instante y vuelvo a compartir pantalla. Ya está bloqueada la función. No pasa nada. Así es la naturaleza humana, ¿se dan cuenta? O sea, si en una presentación no podemos... digamos, no podemos concentrarnos en lo que estamos, imagínense ustedes, socialmente. Pero bueno, suele suceder. No te preocupes, Samantha. Todo correcto. Listo. Seguimos adelante. Esta es una capilla en Dachau. Por supuesto que en Dachau también hubo una población cristiana importante que fue asesinada. Esta es una capilla en Dachau. Este es el Monumento Internacional de Glid-Nandor de 1968. Justamente algo así, siempre he pensado, lo he interpretado de distintas maneras, ¿no? Pero es una especie de muro de cuerpos humanos que además simulan simulan las cercas del campo, ¿no? Entonces, bueno, pues son monumentos muy importantes y muy relevantes. Oigan, pues vamos a entrar a la parte
testimonial. Vamos a entrar a la parte testimonial. Y vamos a entrar a la parte testimonial con Fernand Van Horen. Entonces, ahora sí, pues yo les pido su paciencia. Vamos a ver cosas duras y sin embargo que tengamos la oportunidad de dialogar al respecto y de platicar un poco permítanme un segundito. Ya resolví ese problema, no se preocupe. Gracias, muchas gracias. Entonces, First Contact with the Camp, una imagen justamente sobre, por ejemplo, el castigo de con el látigo a los prisioneros, como incluso, y todo eso es parte de la deshumanización que se vive en el campo, y ustedes lo saben, ¿no? El castigo de los azotes sobre un cajón parece haber tenido una tétrica popularidad en los campos. Elie Wiesel recuerda los 25 latigazos que recibió como retribución por haber molestado a un capo y señala claramente que primero se pidió un cajón y se le ordenó recostarse en él. Eso lo cuenta Elie Wiesel. Miren ustedes esta imagen, Normal Life in Flossenburg, ¿no? También de Fernand Van Horen. Vamos a ver puras obras de Fernand Van Horen. Observen ustedes el detalle, el capo, ¿no? Un capo con el palo golpeando a uno de los prisioneros, los zapatos rotos del prisionero, el prisionero que encontraba ciertas telas y entonces se envolvía los pies. Siempre los problemas en los pies eran muy importantes por los lugares embarrados, llenos de barro. Las barracas, Fernand Van Horen, ¿no? También Fernand Van Horen nos da este ejemplo. Por cierto que no les platiqué nada de Fernand Van Horen. Fernand Van Horen es bien conocido en Bélgica bajo su nombre artístico Horn. Desde 1936 y por más de 35 años fue ilustrador del famoso periódico belga Le Soir. Sus dibujos humorísticos de la Tour de France en la última página de Le Soir son ahora famosos. Fernand Van Horen es un sobreviviente de los campos de concentración de Esterwegen y Flossenburg. La mayor parte de los dibujos que se muestran fueron hechos durante sus 2 semanas de recuperación, precisamente después de su liberación por las tropas americanas el 23 de abril de 1945. Bueno, pues él es Fernand Van Horen, que nos da su testimonio y que inmediatamente después de la liberación dibuja estos testimonios. Otra vez, Normal Life in Flossenburg, los prisioneros y la brutalidad del capo. Comando, ¿no? Aquí todavía más el deber terrible del capo, que es uno de los prisioneros. Esa es una parte de la deshumanización terrible, ¿no? O sea, entre iguales dar privilegios y entre iguales hacer contrarias a las personas. Por supuesto que comando se llamaban a los grupos, cuadrillas de trabajo, ¿no es cierto? Este dibujo se llama Hanging, colgados, y pues justamente por los más nimios motivos, por las razones que fuera, pues se podía pagar con la vida. Evidentemente son personas que llevan uniforme de prisionero, y no solo uniforme de prisionero, sino además están rapados y además ya no tienen grasa bajo su rostro, ¿no? Han perdido la mayor parte de la grasa de su cuerpo por la pobre alimentación y por la dificultad en acceder a alimentos, por supuesto. Back from work, de regreso del trabajo. Vean ustedes dos detalles que tiene este dibujo. En primer lugar, cargar con aquellos que habían muerto. Por supuesto que los que han muerto ya vienen desnudos porque normalmente se aprovechaban sus ropas. Y después, y esto es importante, vean la escudilla que traen colgando los prisioneros. Algo que nos cuentan las historias de los sobrevivientes es que por ejemplo, la escudilla para comer era muy importante y podía perderse. Y si se perdía, pues prácticamente estaba uno condenado a la inanición, ¿no? Entonces, vean ustedes el realismo con que se representa dónde traían colgando su escudilla para la comida. Sigo adelante. Too much corpses. Por supuesto que debido al excesivo número de cadáveres que se acumulaban,
debieron hacerse piras al aire libre en multitud de ocasiones. A pesar de que en muchos de estos campos había hornos crematorios, los hornos crematorios fallaban, el excesivo calor durante periodos demasiado largos de uso sobre personas humanas, sobre fallecidos, pues simplemente hacían que fallaran. Y entonces las piras funerarias que se producían en los campos están representadas aquí en este dibujo de Fernand Van Horen, por supuesto, donde también un prisionero tiene que hacer esta terrible labor. In front of the infirmary, frente a la enfermería. Primo Levi nos cuenta en su testimonio que para ser atendido en la enfermería debía uno presentarse a la puerta de ella sin ropa alguna para estar dispuesto a la revisión médica. Y por supuesto, en tiempo de frío, pues particularmente era muy duro. Por otro lado, se podría perder la ropa, los zapatos, así que había que dejárselo a alguien con mucha confianza. Y por otro lado, pueden ustedes ver la condición física de estas personas que están sumamente consumidas, no solo en términos de grasa, sino de su masa muscular, que también comenzaba a sufrir, pues por todo el abuso y la violencia y la subalimentación. Capos. Los capos, como dijimos, ya lo saben ustedes, eran prisioneros que actuaban como guardias de barraca. Tenían fama de particularmente violentos, pues querían demostrar su valía a los nazis. A cambio de estas responsabilidades, de algún modo recibían cierto trato especial. Y la verdad es que hay como un tema pendiente, ¿no? Sobre el estudio de la victimización de entre las víctimas. Me parece que es parece que es Elie Wiesel el que cuenta que estaba en el campo con su padre y de repente escucha que su papá se queja y es que le han robado su pan. Y dice él, no puede ser que nos hagamos eso entre nosotros, ¿no? Un poco esa es la lógica. Y de verdad, cuánto tenemos que aprender de la necesidad que tenemos de estar cerca unos de otros. Cuenta Fernand Van Horen que al salir del campo por primera vez se mira en un espejo. Al ser liberado del campo por primera vez se mira en un espejo. Y él tenía en sus manos unos granos que estaba comiendo y cuando se ve en el espejo no se reconoce. Y entonces hace un autorretrato. Este es un autorretrato de Fernand Van Horen recién liberado del campo. Y les presento finalmente, para terminar con Fernand Van Horen, les presento una caricatura que se llama Nazi Terror y pues otra vez es una caricatura simbólica, pero una caricatura muy importante, ¿no? Que nos muestra precisamente toda la violencia y la inseguridad bajo un régimen totalitario. Vamos a seguir adelante viendo la reproducción de los dibujos de Sofia Rosenstrauch. Sofia Rosenstrauch, quien tuvo el número 48035 en Auschwitz. Fue prisionera entre 1943 y 1945. Este álbum fue enviado a la Corte de Distrito de Jerusalén durante la sesión 71 del juicio en contra de Adolf Eichmann y se le dio entonces el número T1346, volumen 3, páginas 1289-1291. Y lo que les quiero decir es que el comentario a cada dibujo es una traducción de los comentarios en polaco de la artista en el mismo dibujo. Adicionalmente, ofrezco algunos otros testimonios escritos que coinciden con el del autor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver este material. Esta carátula nos señala, el dibujo de la cubierta dice Campo de la Muerte de Auschwitz. En realidad, pueden ustedes leer la palabra Oswiecim, ¿no? Oswiecim. Auschwitz es el nombre alemán para la región polaca de Oswiecim, el cual es el nombre que aparece literalmente en esta portada.
El elemento principal de la portada es un esqueleto coronado con una gorra de SS que abraza una chimenea de la cual sale humo. Sin lugar a dudas, no tendría ni que decirlo, una referencia a los campos crematorios, ¿no es cierto? A los campos crematorios. Bien. Denme un instante. Sigo adelante, permítanme. Segunda imagen. Vamos rumbo al campo y leo lo que dice ahí en polaco. Bueno, lo leo obviamente en español, ¿no? Busqué una traducción. Dice, días y noches sin una gota de agua para las 140 personas en el vagón de transporte. Los valientes brincan fuera por las ventanas mientras el tren se mueve a toda velocidad, pero podrían ser alcanzados por las balas de los guardias. Una parte esencial, y que aquí yo comento, una parte esencial de los relatos de los sobrevivientes es la que se refiere al transporte. Tanto Primo Levi, en su obra Si esto es un hombre, como Elie Wiesel en La noche, describen la angustiante realidad del traslado. Este último narra, ni pensar en acostarse o tan siquiera sentarse todos. Se decidió sentarse por turno, el aire estaba enrarecido. Felices aquellos que se encontraban cerca de una ventana y veían desfilar el paisaje en flor. Al cabo de 2 horas de viaje comenzó a torturarnos la sed. Después, el calor se volvió insoportable, ¿no? Nos dice Elie Wiesel en La noche. Este es otro dibujo que se llama Recién llegadas y comenta rasurar la cabeza y las regaderas. Y les hago yo un comentario respecto de esta obra testimonial. El ritual de recepción al campo era precisamente este, el rapado y el baño. Cuenta Levi, Primo Levi. Entran violentamente 4 con navajas de afeitar, brochas y maquinillas rapadoras. Llevan pantalones y chaquetas a rayas, un número cosido sobre el pecho. Les hacemos muchas preguntas, pero ellos nos cogen y en un momento nos encontramos pelados y rapados. ¿Qué caras de idiotas tenemos sin pelo? Termina la cita de Primo Levi. Existe en el Museo de Auschwitz un tapete aparentemente tejido de cabello humano. Se cuenta que el cabello tenía aplicaciones en estos bienes. Para ello se requería que tuviese al menos 2 centímetros de largo y en principio se utilizaba para ciertos componentes de los submarinos. En cuanto al baño, este es un proceso que Wiesel describe varias veces en su libro, pues al menos 4 veces fue trasladado de campo y a la entrada de cada campo se obligaba, digamos, al baño. Y el baño era, como cuenta Levi, o muy frío o muy caliente. Y por supuesto, el jabón era un bien totalmente inexistente. Sigo adelante. Esta es la figura, este es un dibujo de Sofía Rosenstrauch que se llama, dice así, las recién llegadas al campo eran colocadas en la así llamada cuarentena, encerradas de hecho por aproximadamente 4 semanas en un bloque sofocante, 10 personas en una litera de 2 metros de largo. Y ahora comento yo, esta política de la cuarentena parece haberse aplicado según las necesidades. Por ejemplo, Levi y Wiesel no hablan de ella. Sin embargo, indudablemente el hacinamiento era una característica notable de los campos. Valdría la pena comparar el dibujo de Ferdinand Van Horen, en el que aparecen 4 prisioneros en una litera originalmente pensada para una sola persona. Primo Levi cuenta que en una ocasión estuvo en Cabe. La enfermería recibía la denominación de Cabe. Cabe es la abreviatura de Krakenbau, la enfermería. Son 8 barracones, en todos semejantes a los demás del campo, pero separados por una alambrada, nos cuenta Levi. Permanentemente hay en ellos una 10ª parte de la población del campo, pero son pocos los que están allí por más de 2 semanas y nadie más de 2 meses. Dentro de estos límites tenemos que morirnos o curarnos. Quien tiende a curarse, en KB se cura. Quien tiende a agravarse, de KB lo mandan a las cámaras de gas. Así que, bueno, pues esto es un poco para contar lo que es la cuarentena y todo el tema de KB y de
y de la llamada enfermería. Este dibujo de Sofía Rosenstrauch se llama revisión. Y entonces vean ustedes cómo aquí, déjenme tomar mi apuntador. Aquí está mi apuntador. Aquí tiene unas iniciales, FKL, que es algo así como Frauen Konzentrationslager. La verdad es que no soy muy bueno en alemán, de hecho no soy nada bueno en alemán, pero bueno, es el campo de concentración femenino, ¿no? Campo de concentración femenino. Si les pedimos que hagan sus preguntas por el chat, de todas maneras las comentamos al final, pero no dejen de ponerlas de una vez porque luego se nos olvidan. Las mujeres no se les olvida nada, pero a los hombres sí se nos olvida. Entonces, por favor, sí háganos favor de poner sus preguntas si nos hacen el favor. Muy bien. Campo de concentración femenino de Auschwitz-Birkenau, dice aquí, campo de concentración femenino de Auschwitz-Birkenau. Ella, dice Sofía Rosenstrauch, ella prepara el reporte matutino antes del recuento. Sección número 4, litera de en medio, solo 4 muertas, el resto aún vivas. La mortandad en el campo, les comento yo, era altísima. Ya hemos hecho alguna referencia acerca de los musulmanes, ¿no? Personas que ya estaban muy deterioradas físicamente. Indudablemente la muerte por inanición, agotamiento o enfermedad era inevitable para muchos, cuyas cualidades personales no les permitían lucrar de algún modo en la obtención de alimento o bienes extras, ¿no? Shea Gilbert, un sobreviviente a quien hemos amado mucho y que ya hemos perdido, por quien pedimos mucho, descanse en paz. Shea Gilbert nos decía que un día en el campo empezó a gritar: barnizo muebles, yo soy barnizador, sé barnizar muebles. Y entonces un guardia le dice: ¿sabes barnizar muebles? Sí. Le dice: ven conmigo. Y lo lleva a su casa y lo tiene toda la mañana trabajando en un mueble que él debió lijar y barnizar. Y dice: lo dejé precioso. Y cuando él llegó ni lo reconocía, estaba impresionado. Y entonces le dijo a su mujer que el esclavo lave los trastes. Dice: y me dejaron una cantidad de alimento en los trastes. Sí lavé los trastes, dice, pero así podía un poco ayudarse, ¿no? Entonces son historias de sobrevivencia como esta que, bueno, pues como algunas que existen y que hemos escuchado. Sigo adelante. Permítanme. Ahí está. Comida. Este dibujo se llama comida. Una capo distribuye la comida de manera que quede lo suficiente para que ella compre cigarros. Vean ustedes la distinta condición física de la capo frente a la condición física de las prisioneras, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, vean ustedes cómo cada una tiene su escudilla. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de la escudilla? Cada una tiene su escudilla. Voy a destacar un aspecto, ¿no? Algo que nos cuentan los sobrevivientes es que algunos tenían incluso un cubierto, por ejemplo, una cuchara que tenía un alto valor. Otros no la tenían, ¿no? Y entonces bebían directamente de la escudilla. Todo esto era una, pues bueno, parte de la vida en el campo y de la deshumanización que se produce en él. Dice el comentario de Sofía Rosenstrauch: ¿no tuviste suficiente sopa? Esta tarde tendrás más. Esto es lo que prometió el Arbeitsdienstführer Schulz. Así es como se veía la porción extra. Aparentemente algunas nuevas internas se quejaban de tener poca comida, pero no habían entendido en qué lugar estaban, ¿no? Entonces la violencia contra estas internas nuevas que se quejaban de la pobre alimentación, etcétera, terminaba en castigos y en asesinato. El Arbeitsdienstführer Schulz en su trabajo, así se llama este dibujo, y dice: por errores menores como no moverse lo suficientemente rápido mientras se pasaba por la puerta, el castigo era arrodillarse por horas durante el conteo. El oficial de las SS, arriba mencionado, infligía tales castigos sin razón alguna, azotando y pateando indiscriminadamente. Campo femenino de Auschwitz-Birkenau. Mientras se estaba arrodillada, las manos debían ser sostenidas en alto. Es decir, pues simplemente una mera tortura, pura violencia y desprecio por la vida humana, ¿no? Una escena típica de Auschwitz. Aquellas que sufrían de llagas y salpullido, dice el texto de Sofía Rosenstrauch, aquí en la parte de arriba, aquellas que sufrían de llagas y salpullido eran enviadas a la chimenea. Todas en el campo sufrían de llagas y salpullido debido a la pobre alimentación y a la falta de vitaminas tarde o temprano, ¿no? Lo cual es
todo un tema. Y ya sabemos que este proceso terrible de decidir quién iba a las cámaras de gas, pues es conocido como selección, ¿no es cierto? Y justamente este dibujo, que así es como aparece digitalizado, este dibujo se llama Selección, campo femenino de Birkenau, cerca de Auschwitz. En el primer plano, el Unterscharführer Tauber conduce la selección de aquellos que serán enviados, dice, a la chimenea. A la izquierda, un grupo de mujeres seleccionadas para sobrevivir. A la derecha, una lideresa del bloc escribe los números de aquellas que serán gaseadas, y un grupo de aquellas condenadas bajo la supervisión de una mujer de las SS. A la distancia, la chimenea del crematorio. Entonces, bueno, pues seguramente la chimenea está aquí atrás, pero bueno, ya se ve muy poco por la coloración original de este dibujo, que nos habla en todo caso de la selección y de este terrible proceso mediante el cual se decidía la vida y la muerte de las personas. Este es otro dibujo de Sofía Rosenstrauch que se llama Al crematorio. Auschwitz-Birkenau, cargando un camión para el crematorio. Aquellas condenadas esperaban en el bloc 25, especialmente diseñado para este propósito. Y bueno, pues ahí está la representación de este carro que va a llevar a estas personas, primero a la cámara de gas y después al crematorio. Este es un dibujo de una escena que le tocó ver a Sofía Rosenstrauch, y el dibujo se titula Incauto. Él está dando a ella una pieza de pan, pero cuando eran avistados por los hombres de las SS debían pagar caro tales expresiones de afecto. Entonces se cruzaban en el trabajo diario varones y mujeres en Birkenau, sí se cruzaban, pero cualquier expresión, cualquier ayuda podía conllevar un castigo terrible, ¿no? Entonces, este es un dibujo que ella produce, Sofía Rosenstrauch produce, y se llama Incauto. Castigo, este dibujo se llama Castigo. Era bueno, dice Sofía Rosenstrauch, era bueno cuando acababa en una paliza, peor cuando el número era escrito y eras llamado al departamento político. ¿Por qué era peor ser llamado al departamento político? Bueno, pues aquí pueden ver el castigo, que son golpes en las nalgas, pero que producen incluso sangrado, ¿no? O sea, una violencia muy grande. Y este dibujo se llama Departamento Político o la Gestapo de Auschwitz. Por ejemplo, dice Sofía Rosenstrauch que una de sus torturas era una corriente eléctrica que no mataba, pero causaba sangrado en la nariz. Entonces, bueno, pues una visión muy rápida de toda esta violencia y este terror. Este es un dibujo que se llama 22 en las nalgas, campo femenino de Auschwitz-Birkenau, y dice que es un jerarca nazi quien aplica el castigo. Al fondo, el auto de la esposa del Ober, el superior, el auto crema que todos conocían, dice Sofía Rosenstrauch. El Ober era el SS Untersturmführer Mandel. Al final lo que podemos ver es que el castigo por azotamiento era sumamente común y se representa en muchas de estas figuras. Este dibujo se llama Deporte. Les ponían una roca en las manos a las prisioneras y los ponían a agacharse y saltar y agacharse y saltar, y quien tiraba la roca pues era golpeada. Y evidentemente que la mayor parte acababa tirando la roca por agotamiento, ¿no? Era un ejercicio agotador. Este es otro dibujo que se llama Fue a la cerca. Fue a la cerca. Una manera frecuente, comenta Sofía Rosenstrauch aquí en la parte, una manera frecuente de acabar con los propios sufrimientos en Auschwitz. Los 5000 voltios, dice Sofía Rosenstrauch, nunca decepcionaban. Los vigías de las torres tenían órdenes de disparar a cualquiera que se aproximara a las cercas. Y nos presenta aquí un dibujo que representa una escena de enero de 1945 y le llama La última ejecución. La última ejecución. Numerosas ejecuciones se llevaron a cabo en Auschwitz, en Birkenau, en este caso particular ella lo ubica en Auschwitz,
y dice que fue la última ejecución que se produjo. Este dibujo lo titula Arbeit macht frei, el trabajo es la libertad. Este es el lema, ya saben, que se encuentra a la entrada de Auschwitz y de muchos campos de concentración. Se trata de una frase absurda y cruel que contrastaba con los trabajos forzados y la violencia y la miseria que se vivía dentro del campo. Las SS fuertes y disciplinadas, las SS con sus perros de ataque, y los prisioneros y prisioneras cargando siempre sus únicos bienes, su ropa y su escudilla. Este dibujo se llama Evacuación y como todos ustedes lo han de identificar, se trata de una representación de las marchas de la muerte, ¿no? De las marchas de la muerte. Perdón, déjenme, aquí está. Una representación de las marchas de la muerte. Dice el texto de Sofía Rosenstrauch, evacuación. Fuimos llevadas fuera de Auschwitz el 18 de enero de 1945 en dirección a Wrocław. Aquellas que no podían mantener el paso eran asesinadas en el camino. Vamos a dejar hasta aquí a Sofía Rosenstrauch y vamos a entrar a la obra de David Oller. David Oller, la realidad es que más que un dibujante, y no es un dibujante aficionado, es un pintor. Y entonces van a ver ustedes la calidad de las pinturas y la profundidad del material que él nos presenta. Esto es muy importante, es un material muy importante y es un material muy rico. Continúo. David Oller tuvo el número 106-144, el cual, por cierto, también aparece en algunas de las representaciones que él nos ofrece. No terminaría de comentar esta sola pintura que se llama El sacerdote y el rabino. Al fondo a la izquierda, el SS Moll arroja a mujeres dentro de la fosa ardiente cercana al crematorio 5. No quiero entrar en demasiados detalles y no voy a comentar esto, pero bueno, esta escena que estoy describiendo ahora es esta de aquí atrás, ¿no? Este hombre tiene nombre, es el SS Moll. A la derecha, 4 prisioneros cargan un caldero de sopa hacia el crematorio, probablemente el 1 o 2, ¿no? La verdad es que el desprecio del judaísmo por, digamos, el judeocristianismo es algo que queda por demás claro, no solamente durante el Holocausto, sino en una pintura como esta, ¿no? Es un tema que convendría platicar en otro momento. Esta es una pintura de David Oller que se llama La llegada del tren. Un nuevo convoy llega en el trasfondo mientras los prisioneros luchan contra un carro que transporta cadáveres de un transporte previo. Y bueno, no entro en macabros detalles ni mucho menos, pero bueno, es por sí misma expresiva esta pintura de David Oller. Esta es una obra que se llama Saliendo al trabajo. Los prisioneros del campo marchan hacia afuera del campo frente a las víctimas de la disciplina nazi. Entonces, siempre para aterrorizar, pues había que dejar los cuerpos de aquellos que habían sido ejecutados a la vista de los demás, ¿no? Saliendo al trabajo. Esta es una imagen más, digamos, más simbólica, pero fuertemente simbólica y muy importante, que le llama, él la titula, David Oller la titula, ya vieron que es una obra de 1946, la titula Destrucción del pueblo judío. El fuego consume algunos rollos de la Torá, filacterias, un talit, y también hay un icono cristiano, un rosario y unos libros cristianos con una cruz en su portada, aparentemente libros de oración cristianos, ¿no? Otra vez, la certeza que tiene Oller de que el nazismo en realidad, digamos, tiene un carácter fuertemente pagano y odia esta tradición, digamos, abrahámica, esta tradición judeocristiana, persiguiendo a judíos y cristianos. Sus últimos pasos. Esta obra se llama Sus últimos pasos. 3 musulmanes, ya saben que ese término es un término técnico dentro del campo, 3 musulmanes, 3 muselmen, se apoyan uno en otro mientras vacilan rumbo a la cámara de gas. En la parte del fondo
se pueden apreciar algunas brutalidades que se cometen en el campo. Sigo adelante. Este es un esbozo aparentemente previo a la pintura anterior, entonces también lo quiero presentar. Y bueno, en el fondo, por supuesto, está también la chimenea de la cámara de gas. Esta obra se llama Selección para la cámara de gas. Selección para la cámara de gas. Es bastante claro que esta obra no tiene una intención realista como lo podría tener alguna otra, pero el soldado nazi que ejerce violencia contra una madre que está dando pecho a su bebé, que tiene a su pequeña hija desnuda, pues no, digamos, es una obra simbólica, pero tremendamente elocuente, ¿no? Tremendamente elocuente. Esto es lo que nos deja David Olear. Hoy día los sobrevivientes de la Shoah tienen cada día mayor edad y al final esto es una parte muy importante de los recuerdos que debemos mantener, pues no solamente por los que se fueron, decimos, sino para advertir una realidad que no solamente puede volver a suceder, sino sigue sucediendo. Esta es una pintura de David Olear que se llama Impropios para el trabajo. La incapacidad para el trabajo era frecuentemente una sentencia de muerte inmediata. Al fondo de esta pintura, el humo se eleva de los crematorios para formar las insignias de las SS. ¿Ya lo vieron? Aquí están las runas de las SS formándose de las chimeneas. De los 1000 judíos del convoy que trajo a Olear a Auschwitz, 881 fueron gaseados inmediatamente. Solo 6 de los 119 seleccionados para el trabajo sobrevivieron a la guerra. Y por supuesto, la muerte abrazando a estas personas que van rumbo a las cámaras, y es un musulmán, ¿no? Un musulmán, el símbolo de la muerte que elige David Olear. David Olear enterrando los restos de niños. Perdón por presentar esto, espero que, supongo que entendiendo el tema estamos puros adultos, ¿no? La primera labor asignada para Olear en Auschwitz fue como enterrador en el búnker 2. Su número de prisioneros 106-144 se ve tanto en su camisa como tatuado en su brazo izquierdo. El número aparece en muchas obras de Olear y algunas veces forma parte de su firma, ¿no? A veces firma con nombre y también con su número. Bueno, pues una labor terrible que le correspondió a David Olear. David Olear fue parte de los Sonderkommando y David Olear a través de los ojillos de vidrio que tenían las puertas, en algunas ocasiones vio dentro de las cámaras de gas. Y esta es una pintura terrible, pero un testimonio impresionante, importante, de primera mano, que se llama Gaseados. El contenedor en el extremo inferior derecho está etiquetado como Ciclón B. Y la verdad es que, aunque la mayor parte, Olear dedicó la mayor parte de su tiempo realizando arte para los SS y traduciendo las emisiones de radio de la BBC, era de cuando en cuando llamado para ayudar a vaciar las cámaras de gas, o sea, colaborar con los llamados Sonderkommando, ¿no? Este dibujo de David Olear se llama Primer Diálogo, dice Primer Diálogo, gracias Samantha por la aclaración. Te agradezco mucho lo que pusiste en el chat. Este dibujo se llama Mi Primer Diálogo y lo subtitula así: ellos también son responsables de la guerra, porque igualmente estaba enterrando niños, y alguien le contesta: sí, así es la guerra. Sí, así es la guerra. Este es un dibujo de David Olear castigado en el búnker. Dice Olear que la celda era tan estrecha que no era capaz de sentarse, estirarse o recostarse durante las 48 horas del castigo. Un entumecimiento brutal, ¿no? Junto con otros elementos simbólicos que pueden ver ustedes al fondo. La sala de los hornos, un elevador de carga en el fondo subía los cadáveres de las cámaras de gas del sótano en el crematorio 3 de Birkenau. El camino húmedo a la derecha facilitaba el arrastre de los cuerpos hacia los hornos. Todas estas son notas que nos dejó David Olear explicando sus dibujos.
La inyección experimental se llama esta pintura. El infame doctor Mengele administra una inyección mientras los aterrados prisioneros miran. Y les debo decir que hice un trabajo sobre arte del Holocausto cuando estaba en la maestría. Mi profesor de arte me dijo, ¿y te das cuenta de que la persona de la izquierda, el SS de la izquierda, tiene rasgos de borracho y tiene una botella en la mano? La verdad es algo que no había notado, pero me parece que tiene razón. Bueno, pues lo dejamos ahí un poco a la interpretación. Por un trozo de pan se llama este dibujo de David Oller. Por un trozo de pan. David Oller se representa a sí mismo escribiendo cartas para las SS y decorándolas con flores y dibujos a cambio de un trozo de pan. Los talentos de Oller como artista y traductor, porque hablaba polaco, ruso, yiddish, francés, inglés y alemán, lo hicieron útil para las SS y le permitieron sobrevivir. Esta pintura se llama La comida de los muertos para los vivos y nos cuenta David Oller. Ya vieron que tiene, firma esta obra también como 106-144, abajo a la derecha. Oller recoge comida abandonada cerca de los cuartos para desvestirse del crematorio 3 de Birkenau, de modo que pueda arrojarla sobre la cerca a las prisioneras del campo de mujeres. Entonces, cuando él le tocaba recoger los bienes y encontraba comida, la reunía y la arrojaba por encima de la cerca para que alguien la pudiera encontrar y consumirla. Este dibujo se llama Admisión en Mauthausen. En enero de 1945, los prisioneros admitidos en Mauthausen fueron obligados a permanecer en la nieve por 3 horas después de un gélido baño. Oller fue enviado a Mauthausen luego de su evacuación de Auschwitz en la marcha de la muerte. Por eso también pueden ver el gesto de agotamiento de uno de ellos, ¿no? David Oller trabajando en un túnel en Melk. De Mauthausen, Oller fue enviado a cavar túneles al campo de Melk en el Danubio. De Melk fue enviado a Ebensee, donde trabajó hasta la liberación por las fuerzas estadounidenses el 6 de mayo de 1945. Un par de dibujos más de Oller. Al fondo, oculta tras los árboles, dice, y debajo del nivel del suelo, la cámara de gas. Delante, la instalación de los crematorios, trabajando noche y día. Este es un dibujo que conseguí en muy baja resolución. Se llama el Sonderkommando. No requiere explicaciones. Y el último dibujo que les voy a mostrar también lo encontré en baja resolución. No encontré un comentario de Oller al respecto, pero vean ustedes lo simbólico, ¿no? En el mismo barracón, un grupo de judíos reunidos orando y un grupo de cristianos orando. Me parece que debe ser una imagen más bien simbólica, pero simbólica de muchas cosas que pasaban también y que en medio de esa deshumanización humanizaban a las personas y les daban esperanza, ¿no es cierto? Bueno. Y quiero, para ir redondeando esta presentación, presentarles un libro que se llama A11-147 de Buba Weiss-Sajowicz, nuestra muy amada Buba, que este libro se llama Tatuado en mi memoria. Y ella hizo algunos dibujos muy importantes que también son un arte testimonial que le agradecemos y le damos gracias a Dios por su presencia entre nosotros. De origen rumano, vivía en el territorio de Transilvania, el cual fue ofrecido a Hungría en 1940. Años después, y tras numerosas prohibiciones instauradas, son asentados en un gueto. La comunidad es asentada en un gueto. Permanecen en él 2 semanas en condiciones infrahumanas porque era una antigua fábrica de ladrillos. Y el 31 de mayo de 1944, esta comunidad es enviada en trenes, 75 personas por vagón, a Auschwitz. 5 días sin comida y con una sola toma de agua en una estación en el camino. Bueno, pues estas pinturas testimoniales, ¿no? Dice Buba Weiss sobre esta pintura que están viendo. Cuando nos separaron a mi hermana y a mí de nuestra mamá, ¿no? Cuando nos separaron a mi hermana y a mí de nuestra mamá. Buba recuerda que al bajar del tren en Auschwitz-Birkenau, Mengele, silbando el Danubio azul, separó a ella y a su hermana de su mamá. Itzu abraza a Buba para no separarse de ella. Su madre moriría en las cámaras de gas muy poco tiempo después. Esta es una pintura
muy oscura, que recuerda ese momento, ¿no? Le llama En la nada. Separada de sus padres, se sentían arrojadas a la nada. Solo nos acompañaban las lágrimas y el miedo. No recuerdo nunca haber llorado tanto. Vean cómo el arte testimonial del Holocausto nos puede decir, ahora sí que mucho más que 1000 palabras, ¿no? Primera humillación. Las hermanas Weiss son desnudadas y rapadas. Deben permanecer así en su ingreso al campo. Y claro, nosotros que somos estudiosos del Holocausto nos podemos también deshumanizar y decir, hombre, era lo normal. No, no es normal. Nunca es normal tratar así a una persona, ¿no? Nunca es normal. Tenemos que permanecer con esa sensibilidad y esa indignación. Y si la estamos perdiendo, debiéramos dedicarnos un tiempo a otra cosa, ¿no? Segunda degradación le llama Bubba Weiss a esta pintura. Eligen al azar ropa para vestirse. No importa si les queda grande o chica. En la ropa les ponen una raya roja para identificarlas como prisioneros. La pintura está fría y húmeda y mancha su piel. Porque es cierto que el uniforme de prisionero no era universal. Muchas veces ya se acababan los uniformes de prisioneros y lo que hacían era hacer que eligieran simplemente la ropa y les ponían una raya. Sin identidad y sin nombre se llama esta pintura de Bubba Weiss. El humo de los crematorios cubría el cielo. Desaparecieron los nombres, solo existía el número. Como si fuéramos ganado, dice Bubba Weiss. Nos mandaron a trabajar ante sus ojos. No éramos individuos, nos habían convertido en autómatas, todas iguales. Este es un terrible recuerdo. Se llama Persecución por largo tiempo dentro del campo. Bubba es nombrada responsable de producción en una fábrica de cuerdas de aluminio. Comenzó a recibir una ración especial de pan y mermelada cada domingo. A los 2 meses es entregada a un polaco por parte de su elder, quien le pagaba por conseguirle mujeres. Bubba corre por todo el campo durante 2 horas hasta que el polaco se olvida del asunto, pierde su nombramiento y su ración extra. Bubba tardó muchos años en reconocer que la que fue perseguida por esa persona fue ella misma, ¿no? Ella lo contaba como un recuerdo y luego incluso en una entrevista lo reconoció. Este se llama El Concierto. Una mañana aparece una orquesta conformada por jóvenes prisioneras. Ofrecen un hermoso concierto. Al concluir, los nazis cercenan los brazos a los músicos. Sangre e instrumentos por doquier. Horrorizadas, presencian, nos cuenta Bubba, esa carnicería inimaginable. La Marcha de la Muerte, Bergen-Belsen. A este desalojo se le dio el nombre de Marcha de la Muerte, ya lo sabemos, ¿no? Alguien encuentra un cuchillo enterrado y lo toma. A esa persona la asesinan. Después las SS diezman a las prisioneras, literalmente. Formadas en una fila, matan a 1 de cada 10, nos cuenta Bubba. Un poco de comida. Pasaban los días y no había alimento disponible. Finalmente les dan un caso de comida. Las prisioneras se abalanzan sobre el recipiente, pues no iba a alcanzar para todas. El caso cae al piso, pero el hambre es terrible, ¿no? Y cuenta en esta representación, dice Bubba, que con un hambre terrible de muchos días se echaban al suelo para chupar el líquido que allí se había caído y que la tierra había absorbido. Y para redondear esto, este dibujo, esta pintura se llama Liberación. Estoy sentada en el campo después de la liberación, desesperada, desvalida, sin rumbo y sin saber qué hacer con la libertad. Mi mundo, dice Bubba Weiss, había sido destruido. Bueno, ya para concluir, les quiero platicar rápidamente sobre la segunda generación, contando que hay un cómic que también es testimonial de Art Spiegelman, que se llama Maus, y que si no lo han leído les recomiendo mucho la lectura. Es realmente un interesante ir y venir, una interesante dialéctica entre Art Spiegelman y su padre. Y también de Michael Kichka, la segunda generación, Lo que no le conté a papá. Y lo mismo también es un dato de la segunda generación. Su papá tatuado con el número 177-789. Y ahora sí, a manera de conclusión, gracias por acompañarnos en este largo
y amargo trayecto, pero que de verdad nos debe de ilustrar y nos debe de ayudar a, pues esto, humanizarnos y a vivir una mejor vida. No debemos olvidar la singularidad del Holocausto. Verdaderamente la Shoah es un fenómeno único en la historia. No es el único genocidio, ni es el primero, ni el último, pero es un fenómeno singularísimo. Y hay que conservar en nuestro corazón la ejemplaridad del Holocausto. Nunca otra vez, nunca otra vez. Pero sí sigue sucediendo. En los años 70 tuvimos los campos de la muerte, el genocidio en Ruanda en los años 90. Hoy mismo, hoy día, hay campos de concentración en Corea del Norte. La ejemplaridad del Holocausto nos tiene que ayudar a levantar la voz y decir nunca otra vez, a pesar de que siga sucediendo, a pesar de que siga sucediendo. Y decirles que pues, el Holocausto es una realidad actual, es el genocidio más documentado, pero como lo estamos diciendo, ni el primero ni el último, lamentablemente. Y bueno, pues yo concluyo y si quieren abrimos un poco el diálogo, agradeciéndoles muchísimo la invitación a tratar este tema tan difícil y sin embargo, pues bueno, que debemos mantener vivo en nuestra memoria. Muchas gracias, maestro Carlos. La verdad que sí fue pues algo fuerte, ¿no? Bueno, bastante fuerte, ¿no? Pues el ver todas esas pinturas, pero pues yo creo que el arte es un instrumento muy, muy importante, ¿no? Y muy poderoso de, pues, demostrar lo que sucedió en este caso, hablando de, pues, del Holocausto, ¿no? Sí existen fotografías, existen igual muy fuertes, ¿no? Pero yo creo que el arte también conlleva más este simbolismo que cada quien le da y que los mismos que sobrevivieron hayan pintado pues los horrores que vivieron, muchos no se atrevían a contarla, ¿no? Me parece que por ahí me contaron que a la señora Buba, por ejemplo, o sea, no puede contar su historia, pero ella la contó en pinturas. Y qué importante es el arte, ¿no? Para expresarnos. Muchas veces no podemos expresarnos, tal vez, no sé, ¿no? Verbalmente, oralmente, pero sí, no sé, en mi caso yo escribo poesía, ¿no? O sea, con poesía, o en este caso pintura, danza, cualquiera de estas manifestaciones, yo creo que es muy importante y pues sí, un recordatorio, la verdad que sí, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien, perdón, no estaba abierto el chat porque tuvimos unos problemas, pero ya está abierto. No sé si alguien tenga alguna pregunta, puede levantar la mano o poner en el chat que tiene alguna pregunta. No sé por ahí si alguien tiene alguna pregunta. Ah, sí. Ok. Daniela, te voy a dar la palabra. Bueno, más que decir que Daniela, ella hace unas pinturas para los sobrevivientes del Holocausto. Ella hace pinturas inspiradas en las historias de los sobrevivientes y se las regala. La verdad, su labor es increíble y pues ella quiere hacerle una pregunta. Creo que ya, ahí está. Ya. Hola, Carlos. Hola. Oye, yo estuve tratando de investigar la historia de Buba, pero no encuentro casi nada, ni sus pinturas, ni su arte, no encuentro nada. Entonces, ¿dónde puedo ver? Porque ya ahorita las que tú mandaste, pero ¿dónde puedo ver todo su arte, sus cosas, el libro que ella hizo? Ok, a ver, el libro, te voy a decir dónde compré el libro. El libro lo compré en una feria del libro, no sé si fue de Minería o de Guadalajara. Aquí lo tengo, déjame darte los datos. Me voy a salir de cuadro un instante. Sí, gracias. Y estoy segurísimo de que era un stand, no me quiero equivocar, creo que era de Tribuna Israelita. Entonces, probablemente por medio del Comité Central sea posible conseguirlo. Lo tenía también, Carlos, para que tengas, lo tenía también, perdón, Dan Tartakovsky, lo podemos conseguir con él. Él la llevó a Buba y tuvimos el gusto de entrevistarla y estar con ella, presentando su libro en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Entonces, en algún momento, entonces supongo que también con Dan Tartakovsky podrá ser posible tenerlo, ¿no? Ok.
Sí, porque es una edición particular, o sea, no tiene sello editorial, no tiene ISBN, o sea, en realidad es una edición propia, es una edición de autor, y en ese sentido sí es un libro que evidentemente no se comercializa con facilidad, y cuando lo vi lo compré, pero te digo, fue una situación verdaderamente excepcional de que reunieron muchos libros y había un stand, si no me equivoco, de Tribuna Israelita o Comité Central, algo por el estilo. Pero como dice Isaac, yo creo que también a través de Dan Tartakovsky pueda ser posible conseguir el mismo libro. No. Ok, muchas gracias. Gracias, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Bueno, si alguien tiene otra pregunta puede levantar la mano, ponerla en el chat. Pero bueno, antes de seguir con las preguntas, nada más quería como tomar una foto de la sesión como siempre lo hacemos. Entonces, pues para el recuerdo, ¿no? Si pueden activar su cámara estaría súper bien. Esperemos no tener algún inconveniente con eso, pero ok. En Facebook también creo que nos están viendo como, no sé, como 15 personas o algo. También saludos a ellos. Por ahí puse si alguien de Facebook también tenía preguntas. Voy a estar checando ahorita. Pero bueno, estoy esperando nada más unos segunditos a ver si los demás pueden prender su cámara. En Facebook llegamos a tener 40 personas en otros lados y en YouTube teníamos alrededor de 50 personas también viéndolo. Y piden si en lo que está ahorita que acaben pueden mostrar otra vez la portada del libro de Bubba Weiss. Con Carlos, mucho gusto. pero en unos segunditos. En este instante, ya lo preparé y en este instante voy a presentar la portada del libro. Miren, la portada del libro es esta. Esta es la portada del libro. Esta es la portada del libro. Entonces, ay, perdónenme. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Esta es la portada del libro. Déjenme ver si ahí ya se proyecta, ¿no? O sea, el libro no tiene sello editorial. El libro está así, firmado como Bubba Weiss-Sachovitz. Y el libro se llama Tatuado en mi memoria. Y bueno, Auschwitz, Sonntag, Bergen-Belsen, A11147. Esta es la portada del libro para que la ubiquen, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias por su interés. Claro. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a tomar la foto y ahorita seguimos, creo que la señora Maya quería participar, pero vamos a tomar una foto. Entonces si pueden como activar su cámara. No sé, no puedo. Ok, a ver, bueno, creo que ya activaron los que pudieron activarla. Entonces, 1, 2, 3. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, creo que la señora Maya, mamá de Isaac, quería comentar algo. Isaac, no sé si le puedes activar el micro o algo. Todavía no la escuchamos, espere. Ya, ahora sí. ¿Ya? ¿Ya me oyen? Ya. Antes que nada, quisiera yo felicitar al profesor Carlos Lepe. Me hizo recordar muchísimas cosas. Fui la acompañante, digamos, de mis alumnos cuando se organizó la primera marcha de la vida de alumnos, de estudiantes judíos de todo el mundo. La primera marcha de la vida, y me tocó a mí ir con mis alumnos y entre los alumnos estaba Isaac y también nos acompañó mi hijo que llevó a un grupo de San Diego. Miren, todo el tema del Holocausto a mí me afecta muchísimo, lo enseñé muchísimo y traté de transmitir un mensaje de que no existen razas superiores y que la base de la humanidad es el respeto mutuo. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Y la verdad es que me movió mucho todo lo que vi, las pinturas, y pienso, nada más que me calme yo un poquito, el viernes que tengo mi plática del Centro Deportivo Israelita, del grupo dicen que de la tercera, pero es de la cuarta y quinta edad. Voy a hablar mucho de esto y voy a recomendar que vean este programa. Se me hace que es
una cuestión educativa. Tenemos, pero no me interesa que lo vean las gentes de la tercera edad. Quiero que lo vean jóvenes. Quiero que lo vean los que son el futuro de la humanidad. Les estamos dejando un mundo asqueroso, pero espero que a través de las líneas educativas se pueda crear, se pueda preparar una juventud, un ser humano de mejor calidad de lo que los alemanes nos enseñaron. Es increíble. Hasta la fecha yo no puedo entender cómo seres humanos pudieron dejarse llevar a una bajeza tal de hacer sufrir tanto a la gente y de creerse el cuento de que existía una raza superior. Yo no acabo ni de entender, no me entra a la cabeza cómo un pueblo como el pueblo alemán, preparado, culto, pudo dejarse llevar. A lo mejor un psiquiatra, un psicólogo me lo explica. Yo hasta la fecha no he encontrado una explicación a cómo pudo el pueblo alemán dejarse llevar a ese grado de bajeza. De veras, yo no encuentro explicación, pero le agradezco mucho, maestro, de veras, este programa, y lo voy a recomendar muchísimo para que lo vean. Ya me dirá Isaac si en Facebook o YouTube o en qué, y él me guiará el viernes para recomendar el programa. Me removió muchísimo. Muchas gracias por este programa. De veras, Samantha, maestro, Isaac, gracias por este programa tan maravilloso y espero que mucha gente lo vea porque es educativo. Es educativo y hace pensar que hay que cuidarse mucho, pero muchísimo, de esos que nos llenan la cabeza de mugre, porque eso es lo que pasó. Muchas gracias. Al contrario, señora Maya, una pregunta. Sí. Nos pregunta Raquel, ¿en qué año fue la primera marcha de la vida? De los estudiantes, es decir, que no fue la comercial, 1990. No, porque ya había marcha de la vida de adultos, de gente que se inscribía, pero la primera marcha de la vida de estudiantes de todo el mundo, creo, fue o en 1990, 1991, no estoy 90, muy 90, 1990. Ya, en 1990, y sabe, como detalle curioso, voy a contar algo. Yo era maestra en preparatoria y me acuerdo que llegué a la casa, mi marido salió de Polonia en el 1938. Cuando llegué a la casa y le dije, fíjate, Gil, que me escogió la directora para que yo lleve al segundo y al tercero de prepa a los estudiantes a la marcha de la vida, voy a ir a Polonia. Se volteó, me miró y me dijo, ¿a Polonia? Ni regalado volvería yo, porque él había vivido el antisemitismo tan fuerte que había en Polonia. Vivía en un pueblito, Hrubieszów, y sabía lo que era el antisemitismo.
como 2, 3 días después llegó y me dijo, me disculpo por mi exabrupto, tú vas en otro plan, vas en plan de maestra, vas en plan de enseñar. Perdón por mi exabrupto, pero nunca, nunca se me va a olvidar su reacción. Y créanme que llegué a Polonia y el corazón, de veras, me palpitaba y bueno, me convencí de que era bueno tanto para las generaciones futuras que se hayan organizado estas marchas de la vida, tanto para la economía de Polonia como para la economía de Israel. Es decir, era un plan que tenía muchas cosas buenas. Y bueno, me acuerdo que mis alumnos tenían la orden de no gastar nada. Yo podría platicar de esa marcha de la vida muchísimo, porque fue una vivencia extraordinaria. Y como todas las vivencias primarias, pues dejan una marca muy que ahora se perdió. Pero la primera marcha de la vida fue verdaderamente emotiva y sumamente educativa. Muchas gracias por darme la oportunidad de decirlo. Gracias, señora Maya. Muchas gracias por responder esta pregunta y hacer este recuerdo tan bonito. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, señora Maya. Siempre es muy grato escuchar todo su conocimiento y experiencia. Y pues sí es algo triste, ¿no? Como ahorita están comentando en el chat, digo, ya sabemos que de repente hay hackers, personas que no tienen nada que ver con estas reuniones y se meten a hacer cosas, pero como decía el maestro Carlos también, que uno no puede creer que en sencillas cosas, ¿no? Se pongan a pintar la pantalla. Por ejemplo, un día en mi escuela había una reunión con el rector de la universidad, los alumnos se ponían a dibujar obscenidades y la verdad que yo creo que pues obviamente con esas pequeñas cosas empieza la falta de respeto a la humanidad, a los seres humanos, y pues yo creo que por eso es muy importante que estemos hablando pues de estas cosas, ¿no? Siempre van a haber personas que, pues no sé, tienen algún problema o no sé qué pasa con ellos, pero por eso queremos educar, ¿no? Que se puede educar a las personas y de hecho estaría súper bien si algún día de estos, maestro Carlos, podemos conseguir tal vez alguna escuela que lleve la materia de historia del arte o algo parecido y se podría dar tal vez esta misma presentación. Creo que sería pues muy enriquecedor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues si no, yo le quería preguntar que si alguno de esos, bueno, yo sé que sí existieron obras de arte que las dibujaron o las pintaron o sea, en el Holocausto, me refiero adentro del campo, ¿no? Obviamente era complicado, pues porque de dónde iban a sacar las cosas, pero yo sabía, por ejemplo, de que en Teresín, ¿no? Había niños pintaban dibujos, etcétera, pero usted nos podría, no sé si alguno de los que usted puso fue alguno realizado ahí o tiene algún ejemplo que nos quiera comentar. Sí, ojalá me acordara. Se me olvidó el nombre ahora de este dibujante que estuvo en Teresín, efectivamente, y que todavía en años recientes, algunos de sus dibujos los metió pues detrás de algún muro de madera, ahí guardaba los dibujos, y al hacer algunas restauraciones todavía se han recuperado. Uno es Félix Nussbaum, es correcto, gracias Dani, por supuesto. Uno es Félix Nussbaum y el otro creo que empieza con B su apellido, pero se me olvida ahorita se me olvida su nombre. Y son obras que efectivamente se han conservado y, digamos, testimoniales durante el Holocausto. Como pudimos ver, buena parte de esta producción es inmediatamente posterior al Holocausto, o sea, muy poco, o inmediatamente posterior, por ejemplo, las obras de Van Horenes durante las 2 semanas en su recuperación después de haber sido liberado del campo. En el caso de Oler y Rosenstrauch son pocos años después, en realidad es todo un trabajo. Igual Bubba Weiss son obras más bien de años posteriores. Pero efectivamente hay un libro que se llama El álbum de Teresín, estoy seguro, nunca lo he conseguido,
pero ese álbum de Teresín reproduce mucho de estos dibujos que se produjeron en aquel momento, ¿no? No quiero dejar de mencionar que más allá del juicio político y moral que nos podamos hacer de la bomba atómica, mi profesor de arte en la maestría me prestó un libro sobre arte de la bomba atómica. Entonces, dibujos que hicieron niños y adultos después de la gran tragedia que representó la bomba atómica, que les digo, más allá de cálculos políticos y de lo que podamos decir, también conlleva un enorme sufrimiento para muchas personas. Pero bueno, es un poco el comentario que puedo hacer y sí, creo que este tema es mucho más amplio que lo que hemos podido platicar y eso nos muestra que, pues bueno, habrá que seguir este diálogo. Gracias. Y ahorita le voy a dar la palabra a la señora Raquel, pero yo quería comentar nada más que es interesante. Maestro Carlos, yo creo que usted ya vio el documental de Paraíso en Auschwitz de Aaron Cohen, lo llegó a ver. Es interesante porque podemos ver que incluso hubo arte en Auschwitz, ¿no? Vemos que en esta peculiar historia de la barraca de niños que había, ¿no? En el campo familiar de Auschwitz, tenían a pues dos internas, bueno, dos prisioneras, que ahorita se me olvidó también el nombre, pero ellas las pusieron a pintar, ¿no? Un mural con caricaturas para niños, incluso Blancanieves, etcétera, pero eso era pues para que los niños se sintieran un poco mejor, ¿no? Incluso, bueno, ya sabemos que, bueno, los que no han visto ese documental se lo recomiendo también, ¿no? Paraíso en Auschwitz, pero todo era un engaño, claro, ¿no? O sea, cómo es que en medio de tanta muerte y esa fábrica de muerte que era Auschwitz, iban a querer respetar solamente a cierta cantidad, ¿no? De niños, pero bueno, como dice el maestro Carlos, es un tema muy extenso, pero bueno, le queremos dar la palabra a la señora Raquel. A ver, le voy a activar el micrófono o alguien me puede ayudar por ahí. Creo que le aparece un mensajito ahí de que se acepta activar el micrófono. Ya. Bien. Adelante. Voy a decir dos cosas. Yo he atravesado la historia, no soy sobreviviente ni nada, pero atravesé la historia, estudié mucho, estuve en Israel, visité los campos, de modo que yo llevo este tema puesto con esa dificultad que uno tiene de dejarlo, ¿verdad? Porque uno quiere dejar el tema, pero el tema no lo deja uno, ¿verdad? O sea que uno lleva puesto ese tema. Y hoy frente a estas imágenes me quedé muy impactada porque si bien conozco toda la historia y todas las cosas que pasaron, o bueno, muchas de ellas, ¿verdad? Verlo en imágenes, sin palabras, me resultó tan impactante que me conmovió como si fuera la primera vez que lo escucho. Lo digo porque la imagen es uno de los elementos que hoy día son de impacto fundamental, sobre todo para la docencia. De modo que, Carlos, yo quiero decirte que es muy importante para los jóvenes tomar estas imágenes que son tanto más impactantes que la historia hablada o leída. Inclusive me impactó mucho en algunas escenas de violencia observar el asombro que me dio que hubiera tanta violencia, porque yo me puedo imaginar una violencia, pero no tanta, no con ese carga y ese monto de odio que las imágenes pudieron expresar y transmitir. Es impresionante cómo transmitieron eso. Se ve que uno lo transmite con el alma, no solamente con el lápiz, ¿no? O sea, quería decir eso, me parece como una manera muy importante de hacer docencia con esto, de mostrarle a los muchachos. Y la otra cosa, quería decirle algo a Maya, conmovedora Maya, la podría estar escuchando toda la tarde. Si ella me hablara, yo la escuchaba. Pero le quiero decir a Maya que cuando uno trata de entender cómo pasaron las cosas y cómo la ciudadanía alemana fue capaz de aceptar estos horrores, yo le recomiendo, Carlos, ayúdame, que no me acuerdo quién era el autor. Hay un libro que se llama El Batallón 101, creo que es. El Batallón 101, que es de alguien que empieza a mostrar precisamente cómo un batallón del interior
que era un batallón de veteranos que se ocupaba de hacer de policía y cuidar el orden, es traído a Polonia y es traído a los lugares más difíciles, y lentamente, Maya, porque esto no pasa de un día para el otro, pero lentamente va cambiando el entorno en el cual uno está, las cosas que le pasan, la situación que lo viene cercando, lo que tiene que decidir, y uno va claudicando poco a poco, casi sin darse cuenta, y termina aceptando esta situación. Yo creo, Maya, que si tú lees ese libro, que además de ser unos veteranos absolutamente inocentes y sin ninguna mala intención, se convierten en el batallón más sangriento de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que es muy importante, si quieres entender cómo lentamente, porque es un proceso, y primero aparece el rechazo, como apareció en ellos, la resistencia, y después lentamente van llegando a aceptar y a volverse cómplices, y muchas veces porque son cómplices y en el fondo de su corazón no lo aceptan, la violencia es mayor, ponen mucha más violencia porque en realidad no la pueden tolerar. Pero al poner violencia yo descargo sobre ti la bronca, yo me olvido de lo que yo acepto, la culpa y todo lo que tengo. Bueno, gracias por permitirme decirlo. Muchas gracias, señora Raquel. De verdad le agradezco muchísimo, y decirle que ese libro es de un autor que se llama Daniel Goldhagen. Bueno. Y el título es Los verdugos voluntarios de Hitler. O sea, lo que no se podía responder Goldhagen era cómo llega una persona a hacer esa clase de cosas, ¿no? Y entonces estudia ahora sí que desde los pañales de esas personas, su tránsito, los profesores que tuvieron y qué los llevó a hacer eso, ¿no? Y la dinámica está bastante bien retratada ahí. Muchas gracias por comentarlo. Adelante, Samantha. Gracias, señora Raquel, maestro Carlos. Creo que Marcos por ahí tenía un comentario. Adelante. Sí, bueno, es más una reflexión. Lo importante y lo que has hecho tú es personificar las víctimas del Holocausto, que esto lo encuentro muy importante. Nos pueden explicar mucha teoría, mucha historia, pero si no ponemos un nombre, un apellido, una historia, una familia, no llegamos a entender lo que esa persona perdió, lo que pudo llegar a ser y lo que por H o por B, por culpa de una nación que era la nación y sigue siendo hoy día una de las naciones más poderosas del mundo en cuanto a preparación, metódicas, inteligentes, de su mismo país han nacido muchas personas importantes en la historia, en la actualidad. Saldrá mucha gente. Es un país rico, es un país inteligente. ¿Cómo pudo alguien, un títere que ni siquiera era alemán, que era austríaco, engañar a una nación entera, llevarnos a la miseria y luego sumirlos en un muro de acero, en ruina, en destrucción, en pobreza? Pero a día de hoy han vuelto a renacer, con lo cual es un país inteligente. Y nada, agradecerte el trabajo que has hecho, que sabemos que no es fácil, la documentación, la investigación, la preparación. Esto que se presenta en hora y media te ha llevado muchas horas y yo como joven lo agradezco. También agradezco que hayan jóvenes aquí con nosotros que deseen aprender de este tema. Es un tema de que a los jóvenes, por lo general, no les interesa. Yo considero que es un tema muy importante que debemos tener. Aunque hayan pasado 70 años, 80 años, 90, 100, es un tema de que sigue siendo muy importante, que lo seguirá siendo, porque yo considero y creo que está demostrado que la historia se repite, la historia es pendular. Estamos volviendo a ver que está volviendo a empezar de cero, como un reset. Y hemos pasado por muchas cosas en España, en México, en el mundo, dictaduras militares, repúblicas, monarquías quizá parlamentarias o diferentes tipos. Pero vemos de que el mal siempre está, la gente mala siempre va a estar y gente buena como nosotros que nos interesamos, pues ir poniendo poco a poco nuestro granito de arena, ir haciendo, aunque seamos nosotros, ser buenos, ser buenas personas, respetar a los demás y enseñar, como bien hacías tú, lo que hemos aprendido. Y así como curiosidad, en un dibujo de Euler, que también lo vi en Auschwitz, en una exposición que se hizo por todo el mundo, ahora obviamente está parada, que era Auschwitz Not Long Away, Not Far Away, o algo así como no muy lejos, no muy cerca de aquí. Creo que ahora estaba en Estados Unidos, puede ser. Estuvo en Madrid 6 meses, creo. Tuve el placer de poder ir. Y había nada más entrar un cuadro de Euler, que era el que ponías sobre las chimeneas y estaba en la ambulancia de la Cruz Roja.
Y ese detalle que mucha gente pasaba por alto, esa importancia de qué hacía la Cruz Roja ahí, no se supone que salvaban vidas. Luego, años después, se descubrió, nunca se pudo demostrar, porque también los papeles bailan mucho y bueno, depende de qué país o qué sitio te desaparecen los papeles o te aparecen otros. Siguen habiendo documentos clasificados que esperemos, los de la Iglesia Católica, por ejemplo, que salgan a la luz. Eso nos interesa muchísimo, saber lo que hizo el Papa, pero bueno, eso ya es otro tema. Respecto a la Cruz Roja, que desaparecieron, que se sabe, se supone que la Cruz Roja algo sabía, porque no eran tontos. Si David Oler lo pintó, no se lo inventó, estaba allí, con lo cual nos deja una incógnita de por qué estaba allí. Y esperemos que alguien algún día nos lo pueda explicar. Muchas gracias por todo y adelante. Muchas gracias, Marcos. Sí, la realidad es que hay todavía muchos aspectos poco conocidos. Hay, como lo comentabas tú, muchos archivos por abrirse. Una vez que se abran, por estudiarse seriamente. Entonces, pues nada, hay un largo camino por recorrer. Pero bueno, al final creo que has señalado algo sumamente relevante, ¿no? Y es, hacemos todo esto porque queremos un mundo mejor, porque queremos un mundo más a la altura de lo humano, ¿no? Y entonces de eso se trata, de construir un mundo más a la altura del humano. Y como lo dijo la señora Maya, como lo dijo la señora Raquel, no solamente nosotros tener esta convicción, sino pasarla y ayudar a que pues las nuevas generaciones asuman este estandarte pues de la paz, de la humanidad, de un mundo más a la altura del hombre. Gracias, Marcos. Claro, sí. Añadir solo una pequeña frase que me olvidé, que cuanto más estudiamos este tema y más sabemos, menos conocemos este tema y menos entendemos el porqué. Esta frase la dijo el doctor Mario Sinai y cada vez que la escucho me acuerdo de él y digo, es verdad, podemos estudiar, llevar 40, 50 años estudiando este tema y menos entendemos porque no podemos entender nosotros el porqué. Gracias, Marcos. Sí, es algo que es difícil y nunca se va a entender completamente, pero bueno que todavía hay gente que está hablando de este tema, ¿no? Estamos aquí. Y bueno, creo que Ron tenía un comentario. Puedes, a ver, le voy a activar el micrófono y después voy a dejar el lugar a Isaac. Ok, ya ahí está. Muchas gracias. Con respecto al comentario de la señora Maya, que no entiende cómo podían los alemanes bajar a un nivel así cuando son tan cultos, etc. Yo como judío, como hijo de sobrevivientes, les puedo decir que no, yo siento en lo personal que no es justo juzgar hacia los alemanes. Y a lo mejor les va a sonar raro, pero vamos a pensarle, ¿por qué tantos judíos compraron su boleto para subir al tren, para seguir órdenes, para ir a los campos de concentración? ¿Por qué había todo ese, ¿cómo se dice? Complacency. No se me acuerdo la palabra, en inglés es complacency. Esta disponibilidad de hacer lo que se les dice. Entonces, si los judíos podían hacerlo y ir marchando, siguiendo los órdenes de los nazis para ir a matar, ¿por qué no los mismos alemanes? Yo creo que es la naturaleza humana cuando hay un líder, alguien que motiva, que la gente, desgraciadamente, como borregos siguen los órdenes, sean judíos, sean alemanes, sean lo que sea. Y esa es la importancia de esas sesiones que está aquí promoviendo Samantha. Yo, para mí sentir, que sensibilizar a la gente a cuestionar, y por otro lado también ser más tolerantes. Y yo creo, honestamente, y se lo he compartido en privado anteriormente a Samantha y ahorita lo voy a decir en público, yo creo que los héroes reales de la guerra, del holocausto, fueron los partisanos, o fueron justamente como vimos la semana pasada, creo, con los justos de las naciones, la gente que no siguieron los órdenes, que fueron contra el corriente. Esos son los héroes reales, no todos los demás que siguieron como borregos. Y vuelvo a decir, este mantra que oímos tanto, ¿cómo pudieron los alemanes? ¿Cómo lo pudieron los alemanes? Yo les puedo platicar, hace como 30 años estuvimos en Europa viajando, llegamos a Baden-Baden, estaba por reventar de turistas, quedaba nomás solo cuarto y de verdad no quise quedarme ahí porque estaba justamente en el centro y decidimos manejar un poquito fuera de la ciudad y
en búsqueda de lo que se llama Ferienwohnung, que hoy en día ya se llama Airbnb, pero había letreros y llegamos a un pueblo que estaba, yo creo que a 20 minutos fuera de Baden-Baden, precioso lugar, y ahí había unas casas con letreros diciendo que estaban rentando cuartos, entonces rentamos uno, y ahí al tercer día, no sé cómo salió en la plática con los dueños, y salió que somos judíos. Esta gente empezaron a descolgar sus artículos premiados que tenían colgados, obras de arte y cosas en sus muros, y empezaron a regalarnos cosas. Rechazamos todo, porque nos sentimos muy incómodos, pero resulta que el señor era un soldado alemán en la guerra. Y sintió la culpa, ¿cómo se dice? ¿Cómo? El remordimiento, exacto. El remordimiento por haber participado en eso. Pero como él dijo, bueno, estaba tomando órdenes. No tenía otra opción, pero sería alemán con conciencia que le molestaba a lo largo de los años. Y yo creo que nosotros éramos los primeros judíos que se la atravesaron por el camino desde entonces. Entonces no hay que ser tan categóricos en decir cómo pudieron los alemanes, cómo pudieron los judíos, cómo pudiera cualquier otra persona. Gracias. Gracias, Ron, muchas gracias. Bueno, sí es algo igual, ¿no? Complicado, pero como vemos sí hubo pues varios héroes, ¿no? Que como en la semana pasada fue en inglés la plática, ¿verdad? Porque fue con una organización allá de Europa, pero pues fueron historias muy interesantes lo que él nos contó. Y bueno, también pronto aquí en México Jessy va a estar llevando esta organización que apoya a los sobrevivientes y a los justos entre las naciones, entonces igual va a ser algo muy interesante. Isaac, bueno, ya para terminar esta reunión te dejo la palabra, no sé si tengas alguna pregunta, comentario. Creo que nos hemos extendido, pero ha estado bien interesante todo. Yo nada más tenía una duda muy rápida, Carlos. Todos vemos los dibujos, todos vemos todo esto. ¿Cómo los guardaron los sobrevivientes? Yo creo que la gente ha de preguntarse, o los sobrevivientes o la gente, o cómo lo pasaron. Y si los hacían en el momento en que estaban sufriéndolo, o sea, vimos escenas desgarradoras algunos, o fueron traídos de su memoria después, como los de Beba, como algunos otros. O sea, ¿qué conocimiento sabemos de esto? Sabemos que hay de todo, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo que, dicho en general, como lo dijiste al final, hay de todo. O sea, hay quien, digamos, muy recientemente, por decirlo así, ha representado su experiencia, pero en general los testimonios más conocidos, como Van Horen, por ejemplo, pues son apenas posteriores a la guerra. Sofía Rosenstrauch, en realidad, son dibujos que ella produjo en los años 40, 50, después de la experiencia, y después los ofrece como evidencia en el juicio de Eichmann, como lo dijimos. De David Oller, pues también son inmediatamente después de la guerra. Buena parte de sus pinturas traen fecha de 1946 y algunos años posteriores. Hay casos y casos. Digamos, independientemente de ello, lo que sí podemos afirmar es que este arte testimonial es mucho más amplio que lo que hemos visto hasta ahora y que la verdad, hacer una compilación del mismo sería una obra verdaderamente excepcional, porque vieron que algunas imágenes apenas las pude conseguir, digamos, en baja calidad, en baja definición, y a lo largo de los años no he podido conseguir estas imágenes en mejor definición. Poder hacer una publicación que pudiera permitir difundir estas obras con un comentario adecuado sería algo, creo que muy, muy valioso. Pero bueno, pues en general eso, mi querido Isaac. Gracias. Sam, no sé si tengas hoy sorpresa para todo mundo o alguna otra cosa, ha sido muy bueno, primero, pero si quieren que hable Jessy, ¿no? Jessy tiene algo que decir, Jessy pero claro. Hablar, perfecto, no vino. Solo para que sepan, Jessy le anotarán ciertas condiciones, a ver qué tiene que opinar. Jessy es colaboradora de The Voice, estará manejando From the Depths acá en México también, es colaboradora de Diario Judío y tiene conceptos muy interesantes que sacó de alguna parte de su familia y que le educaron en todo eso. Entonces será tu comentario, por favor, Jessy.
No, pues muchas gracias. Yo tengo una pregunta muy concreta. Conforme a lo que yo he estudiado respecto a los testimonios y a pues a la recepción de los testimonios de los sobrevivientes, es que después de la guerra como que esa recepción no es buena, que la gente no quería escuchar nada sobre el Holocausto y cuando los sobrevivientes hablaban, en realidad se les decía así como, ay, exageras un montón, no, mejor después nos cuentas o cosas así. Entonces, quiero preguntar, ¿estas obras que nos acabas de presentar son bien recibidas por el público, son expuestas o se guardan o qué sucede con ellas? Muy buena pregunta y como toda buena pregunta no tiene una muy buena respuesta, porque la realidad es que entiendo que gran parte de estas obras se hicieron, digamos, de una manera privada y durante muchos años permanecieron como una obra privada. Olea podría ser una excepción, que sí ha tenido mucha mayor difusión, ya Marcos nos daba algún ejemplo incluso actual, pero la realidad es que la obra de Van Horen, por ejemplo, pues es una obra que se va publicando poco a poco, él es más conocido en los ambientes, digamos, periodísticos. Sofía Rosenstrauch, pues en realidad es parte del expediente de Eichmann. Yo creo que el estudio sistemático de estas obras y la difusión de las mismas y la recepción de las mismas es muy limitado hasta la fecha. Hasta la fecha es muy, muy limitado. Y bueno, y respondiendo esto a reserva de la realidad de ampliar el estudio sobre este tema, me parece que el comentario que hizo Ron hace un rato apunta a un aspecto muy importante. Cuando vemos solo un momento de la historia, me parece perfectamente válido preguntarnos, y hay muchos autores que se han preguntado, ¿cómo fue esto posible? Y del mismo modo, un amigo mío, cantante, fue con un coro a Alemania, y hace muchos años, y cuando se sienta, lo invitan a cenar a casa de un alemán que lo acogió ahí, tal, iba a cenar, le dice, mira, mi abuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y a mi amigo se le ocurre preguntar sin empacho alguno, oiga, ¿y usted sabía de los campos de exterminio? Y el abuelo empieza a llorar y le dice, no sabíamos nada, no sabíamos, un sentimiento de culpa nacional, ¿no? Ahora, no, Maya, ya vi su gesto, no se preocupe, es una persona, es nada más una persona, pero quiero decir, ¿qué es lo que le pasa a los alemanes después de la guerra, no? Que no podemos juzgar en bloque, digamos, ¿no? Eso es lo que yo quisiera recoger. Yo estoy de acuerdo en que un juicio en bloque y un juicio en misericordia, pues no es lo que conviene, ¿no? Tenemos que distinguir muy bien, simplemente en el sentido de matizar un poco. Pero bueno, es un tema en el que no acabaríamos. Pero gracias por tu pregunta, Jessie. Bueno, muchas gracias. Sí es complicado, ¿no? Como decía, no podemos generalizar, obviamente había de todo, pues los que fueron terribles, los que no sabían nada, los que si no también los mataban, o sea, hay de todo, pero igual, como dice el maestro Carlos, pues sería un tema muy, muy extenso que podemos abordar algún otro día. Y bueno, Isaac, te dejo para que presentes la última cosa. Bueno, como siempre, primero, gracias, Carlos, gracias, Jessy, gracias a todos los que estuvieron por acá. Ya después algún día platicaré con Ron también del tema. No estoy totalmente de acuerdo en que por ir con las masas vas a seguir y vas a dejarte y va a suceder. Y no justifica para nada el hecho, y menos además de que podemos decir que los judíos compraron su boleto para subirse a los trenes. Creo que ninguno compró ningún boleto, y menos cuando sabían. Y es como decir, muchos dicen que fueron llevados como ovejas al matadero, tampoco es muy correcto, tampoco es muy cierto, y creo que desvirtúa mucho de lo que fue toda la situación. Entonces, creo que es un tema para otra plática. Aquí lo vimos, varias cosas, cómo fue el sufrimiento y todo esto, y no me queda más que dejarle que Samantha siempre tiene como una sorpresa para todos nuestros invitados. Entonces, Samantha, sorpréndenos.
Gracias, sí. Pues otra vez, gracias al maestro y también a Jesse por invitarlo. Y bueno, ahí está, que a todos los que nos ven aquí en Facebook, que tenemos ahorita como 18 o 20. Ya para terminar, quiero leer una pequeña, bueno, una pequeña estrofa que hice, ¿no? O sea, un pequeño poema sobre el arte. Bueno, enfocado más que nada en lo que vimos hoy, aunque no dice nada explícitamente. Sí, el arte. Vivir, respirar es un arte. La naturaleza lo comparte. En la oscuridad puede repararte. El arte, profunda forma de expresarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en serio, a todos los que estuvieron, los que nos verán tal vez después ahí por Facebook y esperamos tenerlos en las siguientes reuniones. Muchas gracias a todos y espero que tengan un muy buen fin de semana. Pueden prender ahí su cámara y decir adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Carlos. Fue súper interesante. Gracias. Hasta luego, Samantha. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Carlos. Pueden leerlo alguna vez en Diario Judío a los que quieran y a Jessie ahora ya la pueden leer cada semana. Claro. Bye. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.